Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Holman Andrés Moreno Rojas y el día de hoy te invito a escuchar este podcast titulado Educación, Poder y Justicia, una mirada desde Platón y las políticas públicas. En este espacio quiero hacer una reflexión sobre cómo entiendo la política pública educativa. Es importante que tengamos en cuenta cómo el pensamiento político de Platón y el texto de Javier Wilson titulado ¿Qué son y para qué sirven las políticas públicas? Son aspectos importantes que aún toman relevancia en nuestro tiempo actual. Es curioso ver cómo aspectos de la vida pasada aún pueden tener gran influencia en el tiempo presente, y el cual nosotros tenemos que ser muy inteligentes y muy astutos para poder entender ese proceso de reflexión que nos dejan estos dos autores principales e importantes en la época, para así mismo poder hacer un nuevo proceso formativo tanto para nosotros mismos como para las futuras generaciones. Y con esta pequeña introducción damos inicio a este podcast. Tomando entonces en cuenta a uno de los principales autores tales como Platón, en su obra La República, que es uno de los documentos o uno de los libros más importantes de Platón, propone una idea del Estado ideal basado en la justicia, en donde cada ciudadano debe cumplir el rol que le corresponde según su naturaleza. Para lograr esto, Platón pone un fuerte énfasis en la educación como herramienta para formar gobernantes sabios, lo que hoy podríamos llamar una política educativa estructural. Basándonos en este pensamiento, es interesante ver cómo en la actualidad podemos hacer uso de esta ideología. No es una tarea fácil para ninguno de nosotros, tanto para los que hacemos parte ejercemos la labor docente, como para las familias, los cuales son las principales formadoras, y estar en esa posición de instruir a los jóvenes para que se enfrenten a esa nueva realidad. Para nadie es un secreto, televidentes, oyentes, para nadie es un secreto de que actualmente hay mucha manipulación de parte de las personas que tienen el poder. Lo que decimos nosotros, para el poder son aquellos que tienen toda la plata, que tienen esa capacidad de llamar la atención sobre los demás, sobre la minoría, sobre lo que mencionamos como pueblo, para así mismo poder tener esos seguidores y llevarlos a sus propios intereses. Pero es ahí donde nosotros tenemos esa capacidad, debemos tener esa habilidad de hacer de que la sociedad logre la búsqueda de los bienes, no los bienes personales, sino un bien común. Es ahí donde nosotros como docentes debemos estar en la posición de instruir a los estudiantes para que aprendan a pensar, a tomar decisiones por sí mismos, que tengan un pensamiento crítico y reflexivo, siendo conscientes del futuro que los espera, y prepararse para la vida con un pensamiento ético y justo. Por otro lado, dentro de los elementos importantes que menciona Platón, encontramos el mito de la caverna, uno de los aportes que tienen un trasfondo que, si lo sabemos interpretar, lo sabemos desmenuzar, podemos obtener una reflexión adecuada y apropiada para nosotros mismos. En este nos muestra cómo la educación debe sacar al individuo de la ignorancia y llevarlo hacia el conocimiento de la verdad. En este sentido, queridos oyentes, debemos tener en cuenta de que la educación no solamente es instrucción, es una transformación del alma, una verdadera paideia, en donde se complementa el desarrollo físico, moral e intelectual. Es interesante cómo, a partir de unos textos que fueron escritos hace muchísimos años,
podemos en la actualidad tomar como referencia principal para sí mismo poder estar en la capacidad de nosotros autorregularnos, de reflexionar, de poder salir adelante, porque es que una cosa es cuando somos dependientes, cuando estamos en la vida de estudiantes, donde quizás vemos la realidad de una manera tan relajada, pero nosotros debemos como adultos, como dice el dicho, adultos responsables, debemos estar en la capacidad de saber guiar, saber orientar a estas generaciones que han sido manipuladas por muchas cosas, entre ellas, por no irnos muy lejos, el uso de las nuevas tecnologías. Y nosotros debemos estar en la capacidad de poder anteponernos a esas posibles barreras y no verlos como una amenaza, sino como una oportunidad para afianzarnos y poder acercarnos más hacia esas nuevas generaciones y poderlas seguir instruyendo por el camino que no el que necesitamos, sino el que mejor convenga para toda la sociedad. Es importante cómo se mencionan tres aspectos: el desarrollo físico, el moral, el intelectual. Son componentes principales que nosotros debemos saber fortalecer para sí mismo poder lograr que los estudiantes o que las juventudes de hoy en día puedan seguir creciendo de una manera independiente, con ese pensamiento crítico, analítico, que les permita tomar buenas decisiones. Ahora bien, no solamente nos basamos en Platón, como se dijo anteriormente, también tenemos una mirada contemporánea, y para ello está el texto de Javier Wilson, el cual nos explica que las políticas públicas son decisiones del Estado orientadas a resolver problemáticas sociales. Las políticas públicas educativas, entonces, son todas aquellas acciones y estrategias que diseña y ejecuta el Estado para garantizar el derecho. ¿El derecho a qué? Entonces, son interrogantes mínimos que nosotros nos podemos hacer. El derecho a la educación, a mejorar la calidad de la enseñanza. Entonces, vemos cómo la educación no solamente es tener esa imagen de que es enviar a nuestros hijos a los colegios para poder, entre comillas, descansar unas horas, pero no. El proceso educativo, especialmente las escuelas, que es donde se centra todo este campo de formación, debe ser visto como un espacio de dispersión, pero no dispersión como pérdida de tiempo o ocio, sino una dispersión en la cual el niño o el joven esté en la capacidad de llevar su mente a otro enfoque, en el cual pueda ver la realidad desde diferentes puntos de vista, que tengan una perspectiva y un análisis propio, siendo conscientes de las decisiones que pueden tomar. Es interesante que se generen esos espacios de debate donde se puedan socializar, donde la transversalización del conocimiento no solamente quede escrito en el papel, sino que sea llevado a la realidad, que sea un hecho más, no algo como que tenga que improvisarse, sino que tenga una preparación adecuada para que se pueda aplicar conscientemente y de manera óptima para los estudiantes, para que asimismo ellos puedan ir reflexionando poco a poco. ¿Qué quiere decir? Que cada encuentro debe ser un espacio de reflexión, no que los estudiantes vean una clase o vean una jornada como un tiempo perdido. Esa es la invitación que debemos nosotros irnos haciendo sobre los aportes que nos traen estos dos personajes, que para nosotros es muy importante y debemos estar en esa capacidad de reflexionar, de saberlo llevar a ese trasfondo y llevar no solamente nosotros a hacer esa reflexión, sino lograr que los estudiantes o que los jóvenes también puedan apropiarse de ese proceso de reflexión. Y con esto hacemos una pequeña pausa para seguir realizando un análisis de este tema tan interesante.
Claro que sí, queridos televidentes. Continuamos en este espacio de reflexión. Ahora bien, ya analizamos los dos puntos de vista, los dos personajes por separado. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros veamos las dos perspectivas? La de Platón y la moderna. En este punto nosotros debemos comprender que una verdadera política pública educativa no debería ser solo una respuesta técnica o administrativa. Debe ir más allá, donde sea una apuesta ética transformadora, centrada en el bien común y en la justicia social. Es aquí donde todos nosotros, en especial las personas que gobiernan, se pongan a reflexionar sobre el qué hacer, buscando siempre favorecer a la población, no a uno mismo, brindando acompañamiento y velando por los derechos ciudadanos, permitiendo desarrollarse en la sociedad sin pasar por tantas necesidades. Es interesante ver cómo en todo este espacio reflexivo siempre hay una palabra o unas palabras que son comunes, y es, valga la redundancia, el bien común. No es solamente pensar en nosotros mismos, pensar en un beneficio propio, sino hacer las cosas siempre favoreciendo a todo el entorno social, porque para eso estamos. Y como dicen por ahí, quien no nació para servir, entonces, ¿para qué nacer? Bueno, la idea es esa, espero me entiendan, pero pues ese es el objetivo de nosotros como ciudadanos, como personas habitantes de este mundo. Debemos servir a quien lo necesita, y no solamente servir al familiar, al amigo, al conocido, servir en todo el sentido de la palabra, también a los desconocidos, a las personas que así los veamos por una sola vez en la vida, pero si vemos que nosotros estamos en esa posición, en esa capacidad de poder ayudar o aportar en algo, es importante que lo hagamos, que nos quitemos ese paradigma o esa imagen de que solo ayudo al que me ayuda y solo ayudo al conocido. También debemos ayudar al que lo necesita. Por otro lado, así como Platón proponía que los más sabios gobernaran y educaran a los ciudadanos para alcanzar una sociedad justa, hoy podemos pensar que el diseño de políticas educativas debe incluir la participación social, la comprensión de las necesidades reales de las comunidades y una visión crítica que busca formar ciudadanos capaces de pensar, dialogar y transformar su realidad. Sin embargo, cada día se van cruzando barreras que influyen negativamente en este proceso de formación. Como lo dije anteriormente, debemos ayudar a la comunidad. Debemos no solamente buscar nosotros una perfección en la manera de ser, de que como yo no le hago daño a nadie, estoy haciendo bien. Debemos ir más allá, debemos ser íntegros, porque ante todo somos seres íntegros. Y el ser humano se caracteriza porque podemos dialogar, podemos hablar, a diferencia de otras especies. Nosotros sí nos podemos reunir, nos podemos poner de acuerdo, a pesar de que hayan diferencias, podemos poner los puntos sobre la mesa y tomar decisiones sin sobrepasar de los demás, sin sobrepasar de los que, entre comillas, llamamos débiles. Debemos estar en un mismo nivel, en un mismo rango, donde tengamos esa capacidad de razonar, de transformar esa realidad por muy mínima que sea nuestro aporte. Pero debemos tener siempre esa mentalidad de ayudar, de hacer un trabajo cooperativo. ¿Cuál es una de esas barreras que se nos cruza en el tiempo actual, en nuestro proceso de formación? Es el impacto de las nuevas tecnologías. Lo dije hace unos minutos en este apartado. No debemos ver esas barreras como un obstáculo, como una desventaja. Totalmente lo contrario, debemos estar en la capacidad de apropiarnos de cada uno de esos aspectos de las redes sociales, de las nuevas tecnologías como los dispositivos electrónicos, celulares, tablets, computadores, que cada día hacen parte de nuestro diario vivir, y mucho más aún de los jóvenes que hoy en día desde el año ya saben usar un celular, desde los 2 años, desde los 3 años en adelante ya
son niños de la era tecnológica y nosotros como adultos debemos saber cómo orientar a los muchachos para que no se dejen dominar de esas tecnologías, sino que ellos tengan la capacidad de tomar decisiones por sí mismos y que esas tecnologías solamente sean un apoyo, pero que no sean no sean las máquinas los que piensen por ellos. Enseñémoslos a pensar, enseñémoslos a que se vayan formando con un pensamiento propio, que vayan por el mundo dando la mano a quien lo necesita, que vayan resolviendo sus problemas porque tienen capacidad de pensar, de organizar ideas, de proponer y de salir adelante y no quedarse estancados pidiendo ayuda a una inteligencia artificial, pidiendo ayuda a un tercero, aunque no es malo pedir ayuda, pero debemos estar nosotros en la capacidad de también tomar decisiones por nosotros mismos. Y sí, queridos oyentes, después de este gran discurso, queremos hacer un cierre a manera de conclusión en el cual nosotros miremos las dos miradas, valga la redundancia, de Platón y la contemporánea, el pensamiento de Wilson. Debemos comprender que la política pública educativa no es simplemente una decisión técnica, es una construcción social que refleja la manera en que entendemos el ser humano, la sociedad y el conocimiento. También es importante que comprendamos cómo una construcción ética, política y educativa y de manera colectiva nos garantice no solo el acceso a la educación, sino también una formación integral en donde se permita que cada persona esté en capacidad de desarrollarse y contribuir a una sociedad más justa. Debemos tomarnos en serio este rol como docentes, debemos reflexionar, pero que no todo quede en una reflexión, que no todo quede en un pensamiento, que no todo quede en palabras. Es importante que aprendamos a demostrar las cosas por los hechos, que nosotros empecemos desde hoy, desde mañana, pero no desde muy tarde, que empecemos a cambiar primero nosotros y hagamos el cambio por una minoría, con nuestros estudiantes, con nuestros jóvenes, que ellos siempre nos ven como un ejemplo a seguir. Y esa es la invitación que les quiero hacer, queridos oyentes, para que sigamos reflexionando y saquemos a esos niños, a esa pequeña sociedad de la caverna. Que dejen la ignorancia a un lado, que ellos se abran las puertas a conocer el mundo, a conocer nuevas realidades, sin sobrepasar sobre nadie. Que salgamos a conocer el mundo ayudando al prójimo, ayudando al que lo necesita. Y con esto cierro nuestro diálogo. Espero que haya sido a gusto para cada uno de ustedes y en otro espacio podamos seguir hablando sobre estos temas de interés. Muchísimas gracias por escucharme. Feliz noche para todos, bendiciones.